El Acuerdo de Escazú es un instrumento internacional que protege la vida de líderes y lideresas ambientales y representa una oportunidad para reafirmar los derechos consagrados en la Constitución Política Nacional. Este tratado internacional, firmado por 22 países de América Latina y el Caribe, tiene una importancia vital en nuestro país. Colombia se ha convertido en el país más peligroso para activistas y líderes sociales ambientales. Este deshonroso puesto fue publicado por la ONG británica Global Witness, donde el país en 2019 aparecía con el primer lugar con 64 muertes de defensores en el medio ambiente. En 2023, con corte al 29 de septiembre, según Indepaz, se han perpetuado 67 masacres, dejando un saldo de 218 víctimas, entre las cuales aparecen líderes, lideresas sociales y defensores de derechos humanos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Pachamama Power Podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que se conectan a este nuevo episodio de Pachamama Power Podcast. Hoy estamos con Vanessa Torres para hablar de un tema súper importante en Colombia y es el Acuerdo de Escazú. Vanessa, ¿por qué es tan importante el Acuerdo de Escazú y de qué se trata este acuerdo? Bueno, un gusto saludarlos a todos y todas. Y sí, efectivamente este es un tema muy importante precisamente por la situación que vivimos actualmente en torno a la crisis climática. América Latina y el Caribe, de hecho, al ser una de las regiones con mayor número de conflictividad, es la región con mayor conflictividad socioambiental en el mundo, ha vivido diferentes retos en torno a la implementación de un concepto muy importante, que es la democracia ambiental. Y la democracia ambiental no es más que estas decisiones que se aterrizan y se materializan en política pública en materia de gestión ambiental estén adecuadas y armonizadas con los intereses de la ciudadanía. Es decir, que estas decisiones que nosotros vemos, por ejemplo, en marcos normativos nacionales, no estén alejadas de los escenarios de construcción comunitaria que podemos plantear en nuestros territorios. Adicional a esta armonía que debe existir entre las políticas, otro escenario importante es que exista un control social y una discusión pública frente a estas decisiones y a estas políticas que se plantean. Entonces, se plantean en torno a la democracia ambiental 3 derechos esenciales, que es básicamente el acceso a la información en materia ambiental, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Estos 3 derechos, digamos que son la base del contenido del Acuerdo de Escazú, y este acuerdo surge como un instrumento planteado por los países de América Latina y el Caribe como un escenario fundamental para aterrizar todo el escenario de protección ambiental en nuestra región. Entonces, entre el año 2014 y 2018 se empieza la negociación del Acuerdo de Escazú. Nosotros como Ambiente y Sociedad tuvimos la posibilidad de participar en este proceso y hay muchas cosas que destacar de la negociación, pero entre ellas creo que uno de los puntos más relevantes fue precisamente la participación de la ciudadanía. Es el primer tratado internacional que permite una participación activa de los ciudadanos durante toda la fase de negociación y consolidación de un tratado, y esto se ve visibilizado en su contenido. Parte importante del contenido del Acuerdo de Escazú es el artículo 9. El artículo 9 contiene básicamente un escenario de protección efectiva, una obligatoriedad de los Estados parte de garantizar la vida y el entorno propicio de los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Es la primera vez que este escenario se plantea en un tratado internacional y tal vez es el artículo más conocido por todos y todas. Entonces, esto es como un resumen a grandes rasgos del Acuerdo de Escazú. Gracias, Vanessa. Pues para nosotros es muy importante. Recordemos que nosotros deshonrosamente tenemos un puesto de los líderes ambientales asesinados y somos como los abanderados de ese tema, lamentablemente. Entonces, esto es el Acuerdo de Escazú precisamente para alivianar un poco este tema, y quiero hacerte la pregunta tú como abogada, porque nosotros los ambientalistas que nos hemos visto evocados, y es que, por ejemplo, conflictos ambientales o acciones populares para defender ciertas partes de nuestro territorio, pues llegan a manos de, pues no quiero desmeritar el trabajo, pero llegan a manos de personas que no conocen como tal el contenido técnico ambiental. Entonces, por ejemplo, tenemos jueces de familia atendiendo en una acción popular para la protección de un bosque. ¿Cómo el Acuerdo de Escazú hace, digamos, esa transición o ayuda a que efectivamente nosotros tengamos esa justicia ambiental?
Sí, este punto es fundamental y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el escenario el pilar de la democracia ambiental es tal vez uno de los más retadores para implementar en nuestra región. Y es precisamente donde se habla de una especialidad en materia jurisdiccional en torno al tema ambiental, ¿no? Porque Colombia es el ejemplo perfecto de esto. Tenemos diferentes fallos supremamente populares y que han sido difundidos a nivel global, como el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos en la Amazonía, en el río Atrato, pero desafortunadamente al momento de llegar a implementar una decisión, los jueces primero no cuentan con herramientas y alcance para llegar a todas las entidades a las cuales se les están dando órdenes específicas. Seguramente, por supuesto, hay un escenario de falta de voluntad política por parte del Estado, pero, digamos, desde la parte jurisdiccional es importante empezar a establecer una especialidad en materia ambiental y esto es lo que busca establecer el Acuerdo de Escazú con el escenario de justicia ambiental. Por un lado, llegar a establecer cortes ambientales dentro de los países, dentro de poner un final del camino dentro de todo este proceso, pero iniciar por un proceso de sensibilización, de aterrizar herramientas y equipos técnicos que puedan en escenarios de primera, segunda instancia, tribunales, en la toma de decisiones judiciales. Y lo más importante, creo que con los otros dos pilares, acceso a la información y participación ciudadana en materia ambiental, el escenario judicial no puede ser como la primera estrategia que se plantee para defender un derecho fundamental. Y esto es lo que ocurre, de hecho, en nuestro país. Tenemos cifras supremamente alarmantes y siempre que hablamos de este tema yo menciono el caso de la acción de tutela. Por supuesto, la acción de tutela es muy importante en nuestro marco jurídico. Sabemos que es la acción a través de la cual se protegen derechos fundamentales que han sido vulnerados, pero desafortunadamente, dado que las diferentes instancias del Estado no son activas en la protección, por ejemplo, de los mecanismos de participación ciudadana, no se entrega información ambiental de calidad, las comunidades, quienes están siendo vulneradas, quienes están en un escenario de conflicto, acuden directamente a la vía judicial, generando, digamos que, una sobredimensión de la acción de tutela. Tenemos datos de la doctora Gloria Amparo Rodríguez que entre 1992 y 2019 se instauraron 7.774.060 tutelas. Esto es una locura y seguramente la cifra ha seguido y ha seguido aumentando. Entonces tenemos que fortalecer, por supuesto, ese escenario de atención, de cumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana, de los escenarios de acceso a la información y en el caso que, por supuesto, esto no funcione, tenemos esta vía judicial que debe estar fortalecida con conocimientos técnicos en materia ambiental. Vanessa, una vez ratificado, ¿cierto? Para que le contemos a las personas cómo empezamos a este proceso, desde que efectivamente sale el acuerdo de Escazú internacionalmente, pero los países tienen que ratificarlo. Contémosle a las personas cómo fue ese viaje de Colombia hasta ya ratificarlo y qué hace falta. ¿Qué hace falta para ya tener como tal una legislación frente al acuerdo de Escazú? Bueno, sí, efectivamente, digamos que la fase de negociación del acuerdo terminó en el año 2018 y a partir de ese momento el acuerdo, como cualquier tratado internacional, empieza a recibir firmas y además adhesiones y procesos de ratificación de los países que quieran ser parte. En ese momento, digamos que el gobierno de Iván Duque no tenía, digamos, un escenario de priorización de la agenda ambiental en nuestro país. Entonces, como organizaciones que venimos trabajando el tema de la democracia ambiental, buscando la protección de los derechos que contiene el Acuerdo de Escazú, decidimos articularnos y empezar a trazar, digamos que una estrategia hacia la ratificación del acuerdo, como tú lo mencionas. Es lo que hoy se conoce como la Alianza por el Acuerdo de Escazú Colombia. Fuimos diferentes organizaciones que dimos un poco la pelea al interior del Congreso de la República y previo a esto, y digamos que desde Ambiente y Sociedad le apostamos por una difusión que continuamos haciendo a la fecha a nivel nacional sobre lo que es el Acuerdo de Escazú, que todos y todas entendamos que el acuerdo es de nosotros los ciudadanos y ciudadanas, que tenemos que apropiarnos en todos los ejercicios de gestión, de gobernanza ambiental que desarrollamos todos los días para que este acuerdo esté vivo y digamos que tenga razón de ser. Entonces, en el año 2018, como alianza, empezamos un camino
para poner la agenda del Acuerdo de Escazú sobre la mesa. Nadie hablaba del Acuerdo de Escazú en Colombia, y desde el gobierno nacional, si bien nos manifestaban que era un tema de interés, pues jamás se pensó en un escenario de priorización al interior del Congreso, es decir, presentación del proyecto de ley para que se sometiera a los 4 debates que cualquier tratado internacional debe someterse al pasar por el Congreso de la República. Como ustedes recuerdan, en el año 2019 está el primer estallido social en nuestro país. Con base en este se generan diferentes mesas de diálogo con el gobierno de Iván Duque, y en torno a esa mesa ambiental, el primer punto de acuerdo de esta mesa fue la firma del Acuerdo de Escazú, y efectivamente en diciembre del año 2019 el Acuerdo de Escazú es firmado por el gobierno colombiano, y digamos que se abre el camino hacia el proceso legislativo. Entonces, en el año 2020, el acuerdo es presentado al Congreso de la República, el proyecto de ley es presentado por el gobierno nacional, pero nos enfrentamos, y esto digamos que fue un común denominador durante los 4 años que duró este proceso, que finalizó el año pasado, 2022, en octubre, y fue un gobierno que, si bien presentó el proyecto de ley 2 veces, se mantenía completamente ajeno a todo el trámite y al posicionamiento del acuerdo al interior del Congreso, que por supuesto requiere una instancia pedagógica, que los congresistas entiendan de qué se trata el acuerdo, por qué deben votar a favor y por qué debe estar en el orden del día del Congreso. Entonces, como no tuvimos un gobierno que nos apoyó, esta tarea la asumimos directamente nosotros como Alianza Escazú. Tuvimos un trabajo muy intenso de 4 años, que no solo tuvo, digamos, el escenario de pedagogía y trabajo interno con los congresistas, sino también fue un escenario de posicionamiento del acuerdo ante la opinión pública. Nosotros veíamos como fundamental y clave que la ciudadanía se apropiara de este tratado, que entendiera que la protección de defensores ambientales era una oportunidad que se abría para que esto se volviera una obligación del Estado y no simplemente un favor. Y es así como, digamos que afortunadamente hubo muchos y muchas amigas de Escazú, como nosotros les decimos, y el tema se vuelve un tema central a nivel nacional, tanto que cuando se hacen las audiencias públicas, que seguro muchos y muchas de ustedes siguieron, fuimos tendencia en Twitter muchas veces, y no solo esto, sino se habló, digamos, a profundidad del acuerdo de Escazú. Entonces, estos 4 años transitaron en escenarios complejos, con un partido de gobierno en ese momento en contra del acuerdo de Escazú, un bloque muy fuerte al interior del Congreso en contra de este tratado, a partir de unos argumentos erróneos de interpretación en torno al contenido del acuerdo, que iba en contra de la soberanía, que Colombia iba digamos, no se iba a permitir la aprobación de proyectos extractivos en el país, cuando el acuerdo, por supuesto, digamos que no pone en riesgo la soberanía, tampoco, digamos que impide o prohíbe la aprobación de proyectos extractivos, sino que busca un mejoramiento del estándar establecido a nivel nacional. Entonces, digamos que con la llegada del nuevo gobierno, por supuesto, esto marca una pauta favorable. Nosotros en primer semestre de 2022 logramos increíblemente la aprobación del primer debate en Comisión Primera de Senado, y esto nos permitió, digamos que una vez llega el pacto histórico al gobierno nacional, avanzar muy rápidamente en el Congreso con los 3 debates que nos faltaban para finalizar el proceso. Entonces, en octubre finalizamos el escenario parlamentario, que es el más complejo, el más difícil, y ahora, digamos que al ser un tratado internacional, requiere un procedimiento adicional. Ya la ley fue sancionada por el presidente de la República. Esto fue en noviembre del año 2022, y ahora estamos a la espera de un concepto técnico por parte, la revisión, digamos, de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, en donde la Corte básicamente hace un balance de fondo y de forma del acuerdo. Dice, cumple con la Constitución Política del 91, y adicionalmente el trámite que se hizo al Congreso de la República, en el Congreso de la República, cumple con todas las normas vigentes. Entonces, estamos a la espera de este proceso. Por supuesto, es un llamado, y muchos y muchas dirán, ¿qué podemos hacer? Pues de esperar a que la Corte, por supuesto, de esta respuesta positiva, que nosotros estamos plenamente convencidos que así va a ser, pero tener en cuenta que la Corte abre una instancia de participación de la ciudadanía. Son 10 días hábiles que probablemente nosotros desde las redes de Ambiente y Sociedad estaremos dando a conocer, en los cuales quienes quieran y tengan interés pueden pronunciarse por escrito ante la Corte y contar por qué el acuerdo es favorable. Por supuesto, quienes estén en contra también lo podrán hacer, pero el llamado, por supuesto, es a continuar apoyando este tratado tan importante para nuestro país.
Claro que sí, o sea que en estos momentos está en manos de la Corte, ¿verdad? Sí, en este momento está en manos de la Corte Constitucional. Digamos que no hay un plazo específico para que la Corte dé este Se concepto, pronuncie. para que se pronuncie exactamente. Estamos a la espera que nos dé, digamos, que se abra esa instancia de participación en torno al contenido del Acuerdo de Escazú para que la ciudadanía se pueda pronunciar. Y una vez finalizada esta instancia, la Corte tomará una decisión. Siendo positiva, ya lo que queda es un tema meramente formal, que es depositar el instrumento en el escenario de Naciones Unidas y ya Colombia será Estado parte. Digamos que son temas, como ustedes ven, formales, entonces esperamos que pues este proceso avance, pero el llamado que nosotros hacemos desde Ambiente y Sociedad es recordar que el Acuerdo de Escazú es una de las normas base del contenido del Plan Nacional de Desarrollo, es decir, el acuerdo ya puede ser implementado desde la política pública y de hecho varias instancias del sector ambiente están empezando a integrar el Acuerdo de Escazú dentro de su plan de trabajo, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, el Ministerio de Ambiente. Entonces, el llamado es aterrizar, por ejemplo, en escenarios de planes de vida, de trabajo comunitario o incluso de acciones judiciales, ya se puede mencionar el Acuerdo de Escazú. Es una norma que está en un trámite, pero que ya está incluida dentro de nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Entonces podemos decir que estamos en una etapa de transición, pero el acuerdo ya puede empezar a ser implementado en nuestro marco normativo nacional. Muy importante lo que tú mencionas, porque pues básicamente la gente piensa que está congelado el proceso, ¿cierto? Digamos hasta que pues, se pronuncie la corte y que por ende yo no puedo citar en ningún documento o puedo entrar a revisar, digamos, ciertas acciones legales sin el acuerdo de Escazú. Entonces, en estos momentos es muy claro que espero que la gente lo entienda y lo más importante es que este acuerdo de Escazú hace un logro muy importante. Sin embargo, nosotros, aunque tenemos el tema de la participación ciudadana, por ejemplo, para las licencias ambientales, que es la consulta previa, el acuerdo de Escazú hace, digamos, ese acercamiento un poco más grande en el tema de la participación ciudadana. Cómo efectivamente, ya teniendo, digamos, este avance que está en la Corte, cómo la participación ciudadana en el acuerdo de Escazú puede citarse en estos momentos, Vanessa. Bueno, ahí es importante diferenciar dos cosas. Efectivamente, la consulta previa es un derecho fundamental establecido en nuestro marco normativo nacional. Viene, digamos, aterrizado a través de un tratado internacional que es el convenio 169 de la OIT, pero la consulta previa está enfocada en pueblos étnicos y es el escenario de participación en etapas previas de toma de decisión en territorios colectivos, básicamente de pueblos afro, indígenas, rom, donde se deben tomar decisiones en torno a estos territorios. El acuerdo de Escazú, por otro lado, digamos que plantea un régimen de participación ciudadana amplio que aplica para todos los ciudadanos y ciudadanas. De hecho, en el contenido del acuerdo, el término técnico para nosotros los ciudadanos y ciudadanas es el público, y este término se dio en el marco de las negociaciones precisamente para que se entienda una implementación del acuerdo bastante amplia que aplica para cualquier escenario de toma de decisión en materia ambiental. Entonces, en un escenario de participación ciudadana, bueno, la invitación que yo siempre hago al hablar de Escazú es a todos y todas a leer el acuerdo, a apropiarse del contenido. Si bien es una norma y muchos y muchas dirán, ay, no, debe ser súper enredado, no, realmente es fácil, es amigable de leer. Y entre el contenido, digamos, que trae el acuerdo de Escazú, hay dos cosas que mencionar. Primero, Colombia tiene un régimen en materia de participación ambiental bastante avanzado. O sea, en el caso de Colombia no partimos de cero, ya hay diferentes normas que, claro, podemos entrar a discutir si son efectivas o no, pero que ya existen en nuestro país. Entonces, por ejemplo, Colombia tiene diversos mecanismos de participación ciudadana que son supremamente importantes. En el escenario judicial, por ejemplo, tenemos la acción de tutela, tenemos otros mecanismos relevantes como en el caso constitucional las acciones de grupo, las acciones populares.
pero digamos que en el caso del régimen ambiental en materia de participación ciudadana que nos trae el Acuerdo de Escazú, tenemos un punto muy importante que es la participación efectiva en etapas iniciales del proceso o de la aprobación de un proyecto de toma de decisión. Este punto creo que es fundamental y que le aporta muchísimo al escenario colombiano, porque es precisamente, y vamos, tú estabas mencionando el escenario de licencia ambiental, me parece interesante, en el escenario de licenciamiento ambiental, en las etapas previas, por ejemplo, cuando se está definiendo, no sé, la aprobación de una carretera, entonces se definen cuáles son el territorio en el cual se va a desarrollar el proyecto, se define el trazado, etcétera. En esta fase y esta información generalmente es de carácter privado y no hay una instancia de participación efectiva donde las comunidades que habitan este territorio puedan conocer cuál es el trazado, cuál es el proyecto y qué impactos va a tener. Entonces, la única instancia de participación administrativa que nosotros tenemos en este marco son las audiencias públicas ambientales. Desafortunadamente, las audiencias son muy importantes, pero no son escenarios, digamos, de discusión o de debate con la empresa o con la entidad nacional encargada, que en este caso es la ANLA, sino simplemente es una instancia de información muy importante, pero que no nos permite visibilizar las problemáticas que puede llegar a tener el proyecto. Entonces, el Acuerdo de Escazú abre la discusión de pronto a establecer un nuevo mecanismo de participación ciudadana mucho más previo, mucho más inicial, donde las personas interesadas puedan conocer a profundidad de qué se trata este proyecto que está en construcción y aportar al mismo. Creo que este es un escenario clave y es un ejemplo de cómo el Acuerdo de Escazú aporta a la prevención de conflictividad socioambiental. Este es un término al que nosotros desde Ambiente y Sociedad siempre llamamos cuando discutimos el escenario de conflictos socioambientales, y es no pensarnos solo en la etapa, digamos, de resolución del conflicto socioambiental, que tal vez es una etapa posterior en donde no hay mucho que hacer, como pasa en nuestro país, sino irnos a la etapa preventiva, a escenarios preventivos, a generación de diálogos entre las partes, donde probablemente vamos a evitar escenarios de conflictividad y de riesgo para las personas que habitan los territorios. Claro que sí, tú acabas de dar, mejor dicho, el punto donde es. Nosotros, por ejemplo, los que hemos trabajado con comunidades en materia del tema medioambiental, vemos que sí, efectivamente hay un problema, y es que la participación ciudadana se confunde con la socialización. Y es que muchos de los contratistas llegan y dicen, no, es que vamos a hacer esto y esto y esto, pero realmente a Colombia le hace falta, no solamente en temas de infraestructura, sino en el tema minero o en cualquier otro aspecto, trabajar con la comunidad, porque ellos son los primeros afectados. Digamos, los impactos son las personas que habitan el territorio, los que van a tener eso, pero adicionalmente no se les llama a co-crear o no se les llama a participar en el proceso de. Entonces, por eso también tenemos muchos conflictos medioambientales, porque, no, yo ya recibí mi título minero y entonces ¿a qué voy a explotar? Y sepan ustedes que voy a explotar porque mi licencia va por 20 años y pues al que no le guste, pues de malas. Básicamente nos hemos encontrado con esos escenarios que con el acuerdo se pretende que estos conflictos medioambientales disminuyan y que haya una interrelación y una articulación tanto gobierno, contratista y comunidad, para que efectivamente entre todos podamos hacer, yo lo que digo es poder hacer país. En muchos de los casos, nosotros, y lo hablábamos en un capítulo con Yolima Vargas, es que las licencias medioambientales en el país, lamentablemente, por un gobierno anterior, pues se hacen de manera muy escuetas, no previendo, digámoslo así, todos los impactos socioambientales que se podían tener, sino que efectivamente ya en la marcha nos damos cuenta, uy, ¿qué pasó? Faltó esto, faltó lo otro, hay un impacto en esto, hay un impacto, por ejemplo, en los ríos, hay un impacto en el bosque, hay un impacto en la selva. Y yo creo que ahí es muy importante empezar, no solamente a socializar este acuerdo, sino empezarlo a aterrizar un poco más. Esperemos que la Corte, pues obviamente se pronuncie positivamente, pero que adicionalmente abra los caminos correspondientes para una interlocución
importante con las comunidades y con las personas que habitan el territorio. Yo creo que ahí es fundamental y no confundir la participación con una simple socialización. No, todo lo que tú dices es súper importante. Y yo creo que acá esto nos lleva a un punto clave y es el escenario que está viviendo Colombia actualmente. Cuando uno se va al Plan Nacional de Desarrollo, como yo les decía, el Acuerdo de Escazú está mencionado en diferentes instancias y aquí hay varias cosas para mencionar. Entonces, ¿qué retos tenemos actualmente? Tenemos digamos que dentro del contenido del Plan Nacional se establece la creación de una instancia, de una mesa interinstitucional para la implementación del Acuerdo de Escazú. En este caso debemos estar muy vigilantes porque esta instancia interinstitucional que va a estar compuesta no solamente por el sector ambiente, porque efectivamente, por ejemplo, en los casos mineros, en los casos petroleros, no es solamente el sector ambiente el responsable, ¿no? Aquí tenemos que sumar a otros sectores, por ejemplo, en escenarios de seguridad comunitaria, al sector justicia, al sector defensa. O sea, Escazú requiere muchas manos para ese escenario de construcción de país, como tú mencionas. Entonces, adicional a la participación de las instancias de control, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Ambiente, las diferentes instancias llamadas y convocadas para esta implementación conjunta, debe existir una participación activa de la ciudadanía. Y es un poco el llamado que desde Ambiente y Sociedad hemos hecho tanto al gobierno nacional. Nosotros hemos tenido la posibilidad de articular en torno a lo que se plantea frente a la implementación del Acuerdo de Escazú y esperamos, por supuesto, que estas instancias de implementación, ese camino de implementación del acuerdo, tenga una participación activa de la ciudadanía, porque, por supuesto, generar estos espacios de diálogo que tú mencionas, que yo estoy completamente de acuerdo, no es posible sin una visión clara y creo que la ciudadanía tiene mucho que aportar a partir de lecciones aprendidas de diferentes procesos, escenarios de conflictividad socioambiental que vivimos todos los días en nuestro país. Entonces, el llamado es, por supuesto, a estar muy atentos y vigilantes a este escenario de implementación que se va a impulsar. Por supuesto, digamos que la cabeza visible será el sector ambiente, pero hay otros sectores del gobierno nacional que están llamados, el Ministerio del Interior, por supuesto, desde esa instancia de regulación de pueblos étnicos, comunidades campesinas, como mencioné el sector defensa, ya se están trabajando diferentes planes para incluir el acuerdo de Escazú. Por supuesto, nosotros tendremos toda la disposición de difundir la información y los escenarios donde estemos invitados a participar. Y otro escenario que quería mencionar, digamos que eso es desde la instancia nacional, recordar que hay una instancia internacional de la implementación del acuerdo de Escazú, es un acuerdo internacional, es 15, yo digo somos, Colombia ya casi es, ya son 15 estados parte, esperemos que Colombia sea el número 16, y hemos celebrado 2 conferencias de las partes, seguramente ustedes han escuchado este término en las COP de cambio climático, el acuerdo de Escazú también tiene una conferencia de las partes que es donde se llega un poco a rendir cuentas en torno a cómo se está implementando el acuerdo de Escazú en nuestros países. Escazú es un acuerdo muy nuevo, hasta ahora celebró su segunda COP este año en el mes de abril, pero ya se empieza a trazar un camino de implementación muy importante. Entonces te doy un ejemplo. El artículo 9, que es el famoso artículo de obligatoriedad en la protección de personas defensoras, ya tiene un escenario de discusión, que es un foro de defensores que se está celebrando anualmente. Este año se celebra en el mes de septiembre en Panamá y participan en este espacio defensores y defensoras, por supuesto, del territorio, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía, jóvenes, mujeres, academia, interesados en este proceso. Entonces, el llamado, digamos que en torno a este foro y en torno a la implementación del artículo 9, ya se está consolidando un plan de acción para protección de personas defensoras a nivel de América Latina y el Caribe. Es muy interesante porque es un tratado muy joven, pero que ya está planteando un escenario de protección a nivel regional. Y es una instancia donde la ciudadanía tiene una voz, como en todo el escenario de implementación del acuerdo de Escazú. Nosotros como Ambiente y Sociedad estamos participando activamente, entonces la invitación no es solo a que estén atentos a lo que vamos publicando, sino que participen y se hagan parte de estos procesos. Hay un mecanismo público regional que está activo a través de la CEPAL, que es la Secretaría Técnica desde Naciones Unidas que asume ese rol de Secretaría y de facilitación en la implementación del acuerdo de Escazú. Y finalmente, nosotros desde Ambiente y Sociedad este año
Pues el año pasado también hicimos el mismo ejercicio, pero este año quisimos ampliarlo un poco y estamos lanzando, de hecho, una beca para apoyar a defensores y defensoras para que asistan a este foro. Creemos que la forma de consolidar mecanismos, diálogos o instancias de protección deben contar con la visión muy importante de quienes están enfrentando estas luchas todos los días. Entonces, esta es una posibilidad de participar. Quien quiera participar, por supuesto, estamos en este proceso hasta el mes, probablemente de agosto, en donde seleccionaremos a las personas que podrán participar en el foro de personas defensoras en torno a la implementación del Acuerdo de Escazú a nivel regional. Entonces, como pueden ver, hay diferentes instancias de participación. Escazú, el corazón del Acuerdo de Escazú somos nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, y depende de nosotros que el acuerdo viva y se implemente y sea una realidad. Excelente, Vanessa. Yo creo que ahí es muy importante conocer, porque a veces muchas de las personas con las que uno interactúa, si tú no tienes un título profesional, si no tienes una especialización, una maestría, pues desprecian ese conocimiento, ¿no? Entonces, a veces es muy complicado realmente valorar ese conocimiento de las personas que están en territorio y que conocen como tal cómo funciona, pero y aún así sin tener un título, sin tener una profesión, sin tener alguna carrera, han hecho cosas maravillosas en el territorio para defenderlo de las grandes empresas, de las grandes industrias, de la depredación ambiental. Y yo creo que ahí es muy importante también iniciar ese proceso de formalización, por así decirlo, para que ellos también sientan un plus a donde defender y a dónde llegar precisamente a seguir formándose de manera pues como la beca que tú acabas de mencionar, para poder asistir a unos foros, a unos conversatorios y poder también expresar lo que está pasando en su territorio. Uno muchas veces que está aquí en las grandes ciudades, yo estoy aquí en Bogotá, no conoce lo que pasa en la Colombia profunda, no conoce lo que está pasando en los conflictos socioambientales del Caquetá, del Cauca, del Pacífico, del mismo Amazonas, de las fronteras inclusive. Y yo creo que por ahí es una cosa muy importante que efectivamente podamos reunir y escuchar esas voces de los líderes y lideresas que hoy por hoy se están jugando prácticamente, literal, la vida defendiendo su territorio. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Digamos que Escazú, precisamente yo digo que es un reto y también es una oportunidad. Le da voz y hace visible a estas personas sobre las cuales creo que todos y todas hablamos. Vemos las cifras en aumento de asesinatos. Es muy desafortunada la situación que se vive en nuestra región. Colombia siempre ocupando los primeros lugares, escenarios muy complejos, pero la gente sigue luchando, sigue buscando alternativas para proteger los territorios con alternativas increíbles que desde mi trabajo he podido ver diferentes procesos muy interesantes en la Amazonía, en el centro del país, pero desafortunadamente no tienen esos espacios para participar en los procesos de toma de decisión, ¿no? Entonces, como volvemos un poco al inicio de esta conversación, y es nosotros debemos ser garantes de materializar este concepto de democracia ambiental, que no solo quede incluido en un marco normativo nacional y se escuche muy lindo, sino que efectivamente permita que la ciudadanía construya esos escenarios de toma de decisión. Fundamental darle voz a esas personas que muy seguramente para muchos serían invisibles, para muchos no, para las personas que trabajamos con estos temas ambientales conocemos a muchos líderes y lideresas, pero aún así digamos que para el total de Colombia son personas invisibles y sus luchas son invisibles en muchos casos. Y que recordemos que efectivamente nosotros somos un solo país y lo que llegue a pasar en otra parte de Colombia también nos afecta a nosotros como región. Y ahí es la otra pregunta: ¿cómo articular esto precisamente, por ejemplo, en el cuidado de la selva amazónica? Sabemos que nosotros tenemos una parte de la selva, pero también hay otros países. ¿Cómo el Acuerdo de Escazú permite que biomas como estos que están en varios países puedan ser protegidos, Vanessa? Bueno, yo lo vería desde el fortalecimiento, digamos, de estos escenarios de
autoprotección, que es, digamos, el término técnico desde el derecho que se le ha dado a todas estas estrategias de protección, no solamente del territorio, sino de quienes lo habitan. El escenario de la cuenca amazónica, digamos que llamado el nombre amplio para todo el ecosistema conformado por los 9 países, como tú lo mencionas, es un escenario de muchísimas oportunidades frente a la implementación del Acuerdo de Escazú. Creo que el acuerdo abre ese escenario de integración y de articulación de los diferentes actores que habitan este territorio y de plantear escenarios conjuntos para la protección del mismo, de escenarios y a mí me parece muy, por ejemplo, en el marco de la construcción de este plan de acción del que les hablaba anteriormente para la protección de defensores y defensoras, el reconocimiento de escenarios de autoprotección o de herramientas de autoprotección que han impulsado pueblos indígenas, comunidades campesinas que habitan la Amazonía colombiana y toda la cuenca amazónica. Entonces, por ejemplo, el fortalecimiento de instancias como las guardias indígenas, el fortalecimiento de economías circulares como, por ejemplo, la chagra y otros, digamos, escenarios de conocimiento tradicional que han permitido la protección de este ecosistema, ¿no? Entonces, en el escenario de protección se está empezando a reconocer, por supuesto, esto es un esfuerzo muy grande de organizaciones indígenas, de organizaciones campesinas y de la sociedad civil para que esto sea reconocido en el marco del plan de acción, no solamente que existen, sino que los estados empiecen digamos que apoyar estos espacios de autoprotección y que no sean instancias simplemente que surgen por un abandono estatal muy interiorizado en esta región del país. Entonces, el acuerdo de Escazú, como mencioné anteriormente, creo que es una oportunidad gigante, no solamente para visibilizar los impactos que se han generado a partir de la industria extractiva, de la infraestructura en el territorio amazónico, sino que nos permite visibilizar las diferentes alternativas que desafortunadamente por esta desarmonía que existe entre los tomadores de decisión y quienes habitan estos territorios no han podido ser apoyadas y no han podido ser visibilizadas. Y todo lo contrario, llevan a estas personas que impulsan estas iniciativas, por ejemplo, nosotros trabajamos muy de cerca con el pueblo Inga en el departamento del Putumayo y ellos están impulsando proyectos productivos en torno a las frutas amazónicas, todo de manera sustentable. De hecho, estos procesos se dan en torno a luchas, en torno a la protección del territorio frente a proyectos petroleros, a proyectos mineros, y todos estos escenarios tan interesantes tienen que empezar a ser visibles y no solo eso, tienen que empezar a ser apoyados por los estados y por instancias internacionales que puedan potencializar estas, digamos, visiones de territorio y de economía sostenible. Claro que sí, ahí acabas de tocar un punto muy importante que nosotros digamos, también en las ciudades grandes lo vemos, y es que los determinantes ambientales suelen ser modificados o definidos o interpretados por el gobernante de turno. Y eso es muy doloroso realmente para todas las personas que trabajamos, porque vemos que si hay alguien que está muy enterado de este tema, digámoslo así, o que es defensor de la naturaleza, le mete con todas las ganas al tema medioambiental y todo. Pero, por ejemplo, nosotros tuvimos una persona que degradó prácticamente toda la selva y una deforestación bastante grande en el territorio brasileño, como fue Bolsonaro, y que ahorita se están viendo las consecuencias. Y nosotros, o sea, pues prácticamente nosotros decimos como, wow, ¿cómo cambia esa perspectiva de los determinantes ambientales con los gobernantes, cuando debería ser que esos determinantes ambientales fueran la cabeza realmente y no cambiara con el gobernante de turno? Y esto en alguna medida puede pues hacer alusión al acuerdo de Escazú. Sí, claro, completamente. O sea, de hecho, el acuerdo de Escazú llega un poco, yo creo que en el caso colombiano, o sea, es que depende mucho del estado del marco normativo en materia ambiental de cada país. Y esto creo yo es lo bonito y lo retador con el acuerdo de Escazú. Por un lado tenemos países como los países caribeños que tienen un camino muy largo por recorrer, donde de hecho no existe, por ejemplo, como si existe en Colombia, un reconocimiento del derecho al acceso a la información, donde no existen mecanismos de participación ambiental, donde el tema del daño ambiental no es un tema aterrizado en un marco normativo bueno o malo, pero no existe. Y tenemos otros países, como es el caso colombiano, donde sí tenemos diferentes marcos normativos, donde se definen, por ejemplo, determinantes
de ordenamiento ambiental, como tú lo mencionabas anteriormente, pero desafortunadamente al momento de generar planificación y escenarios de ordenamiento territorial, como no existe una participación activa a nivel comunitario, pues esto termina generando, ¿no? Y adaptándose al plan de gobierno o a los intereses del gobierno de turno, como tú lo mencionas. Entonces, el acuerdo de Escazú llega un poco a hacer ese balance, esa revisión normativa de eficacia de la norma, que creo yo que es un balance bien interesante que le viene un poco a este gobierno esa responsabilidad, y es definir todo ese marco normativo ambiental, qué tan efectivo ha sido su implementación, qué vacíos efectivamente encontramos, qué normas están siendo sobreimplementadas, qué normas debemos efectivamente reformar porque no han sido suficientes. Entonces seguramente aquí entra la discusión de los, por ejemplo, los mecanismos de participación ciudadana. Hablábamos ahora del escenario de licenciamiento ambiental. Tenemos, por ejemplo, el escenario de construcción conjunta de departamentos como el Caquetá o el Putumayo, donde no se ha permitido una participación activa desde las instancias territoriales, y creo que este es un punto también clave y fundamental. Debemos sumar a otros tomadores de decisión en esta construcción conjunta hacia la implementación del Acuerdo de Escazú, como lo son las autoridades territoriales. Precisamente ahora vienen elecciones, va a ser un escenario bien interesante, donde estos actores deben incluir la implementación del Acuerdo de Escazú dentro de su plan de gobierno. Sin su apoyo, sin su reconocimiento, va a ser supremamente difícil. Entonces, por supuesto, yo digo, hay escenarios de oportunidad, pero también debe haber una conciencia en torno a que es un tratado internacional que no sirve para todo, digamos que tiene unos artículos muy claros y muy establecidos, pero que sí nos abre la puerta a hacer un balance de eficacia y eficiencia del marco normativo nacional. Claro que sí, también el llamado es, obviamente, ahorita que se vienen las elecciones regionales, votar a conciencia, votar realmente revisando esos planes de gobierno, revisando esos planes distritales, gubernamentales, departamentales que se van a formular. Yo creo que ahí es una cosa muy importante. El activismo ambiental está tomando cada vez más relevancia, pero lo importante es que todos y todas pues podamos revisar y hacer un voto a conciencia de lo que está sucediendo en nuestros territorios. Eso nos da un plus muy grande, y es que es un voto responsable y consciente realmente para poder dar las luchas correspondientes. Vanessa, ¿cuáles son ahorita los retos entonces, una vez digamos, pues ya tenemos la parte de la corte, una vez finalice ese proceso, cuáles serían los retos a tratar en el acuerdo de Escazú? Pues yo creo que el reto grande es la ruta de implementación que varias entidades del Estado ya están construyendo. De hecho, incluso más allá de la estructura del Estado, entes de control como Procuraduría han trazado un escenario de implementación del Acuerdo de Escazú. Sin lugar a dudas, el llamado, y nosotros como Ambiente y Sociedad lo hemos puesto sobre la mesa, es que debe existir una armonía entre todos los escenarios de implementación que se planteen. O sea, de nada nos sirve tener 50 rutas, que cada entidad vaya por su lado haciendo una interpretación del acuerdo de Escazú con base en las competencias que se tengan, ¿no? Entonces el llamado, por supuesto, es a un diálogo constante, y por supuesto un diálogo constante con participación activa de la ciudadanía. Cualquier mesa, instancia que se constituya en torno a la implementación del Acuerdo de Escazú debe contar con una participación activa de la ciudadanía, y al decir participación activa no es solamente que nos informen, que nos manden actas de reuniones o que simplemente nos podamos conectar y escuchar, porque la ciudadanía también tiene mucho que aportar. Insisto mucho en esto, el Acuerdo de Escazú se consolidó en gran parte por la participación activa de la ciudadanía de toda América Latina y el Caribe, y por lo tanto nosotros tenemos un papel fundamental en la implementación del acuerdo. Entonces yo creo que el gran reto, por supuesto, es que todas estas instancias de implementación tengan una participación activa, tengan un diálogo y, por supuesto, tengan acuerdos claros y concretos hacia la implementación del acuerdo. Eso sin lugar a dudas, porque de nada nos sirve tener muchas mesas, ya nos ha pasado en otros gobiernos, con actas y con un montón de planteamientos que no llegan a nada. Entonces, seguramente, y yo no solamente lanzo los retos para la institucionalidad, sino también lanzo retos para nosotros como ciudadanía,
y es que tenemos que asumir un rol muy activo de veedores, de protectores del Acuerdo de Escazú, porque proteger el acuerdo es proteger muchísimos escenarios, prevenir escenarios de conflictividad socioambiental que van a prevenir muertes, que van a prevenir escenarios difíciles para diferentes comunidades en nuestro país y en nuestra región. Claro que sí, lo importante aquí es el activismo participativo, le digo yo, y es que realmente que empiecen a crear más veedurías ciudadanas, más veedurías comunales para precisamente ponerle el ojo a cada una de las cositas que está pasando en nuestro territorio y no que, oh sorpresa, ya cuando ya digamos, el conflicto esté ahí, nos esté respirando en la nuca, es cuando nos vayamos a despertar. Eso es importante. Yo hago un llamado también a que efectivamente todas las instituciones, ante todo la infraestructura, podamos hacer un cambio de paradigma, por favor. Eso es un llamado, hasta un ruego, es cambiemos el cambio de paradigma de que como tal el concreto o lo que vayamos a hacer sea ambientalmente sostenible. Yo creo que hay proyectos bellísimos internacionales que no pelean con el medio ambiente y que lo integran como tal. Nosotros no podemos seguir teniendo infraestructuras duras, demoles de concreto que afecten como tal y fraccionan los ecosistemas. Yo creo que es importante también tener ahí una flexibilidad dentro del Código de Ingeniería Civil. Creo que es hora de dar ese salto cuántico para integrar como tal al medio ambiente y la naturaleza dentro de estos procesos. Yo creo que es importante también el tema de conservación y restauración una vez de los impactos ambientales se hayan causado. Es importante tener esto, pero lo más importante es obviamente cuidar nuestro territorio, y eso a quién le corresponde, a nosotros mismos como personas, como ciudadanos. Entonces, muchísimas gracias, Vanessa, por este espacio. Si quieres dejar tus redes sociales y la de Ambiente y Sociedad. Claro que sí, no, muchas gracias por esta invitación tan increíble. Creo que estos temas siempre nos llevan a seguir construyendo juntos y juntas, como tú mencionas, es lo más importante. Claro que sí, les invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como Ambiente y SOC. Yo estoy un poquito más enredada, es BTORRS, pero a través de Ambiente y Sociedad, por supuesto, también estoy súper conectada. En Instagram estamos como @Ambiente y Sociedad, y vamos a estar difundiendo muchísimo este escenario de beca para que las personas asistan, para quienes estén interesados asistan al foro de defensores en torno a la implementación del Acuerdo de Escazú. Muchas gracias. Pues bienvenida, Vanessa, también a este espacio Ambiente y Sociedad. Los micrófonos son de ustedes, este espacio es de ustedes. Cuando quieran volver a este espacio, ya solamente es que llamen y digan perfectamente que quieren estar aquí. Muchísimas gracias a todos los oyentes que esta vez se conectaron con nosotras. Un abrazo gigantesco y esperamos sus opiniones frente al Acuerdo de Escazú. Mi nombre es Sonia Espitaleta y esto fue Pachamama Power Podcast. Agradecimientos especiales a los y las oyentes y a mi mano derecha Sergio Carreño, y en la edición Fabián Carreño.